Antes que nadie. Bien, estamos en otra de las series de entrevistas especiales de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica y justamente ya mismo vamos a establecer contacto con el doctor Martín Cáceres, que es el secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en la República Argentina. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Bienvenido como siempre. Muchas gracias, bienvenido. Para mí un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Gracias igualmente, doctor. Muy gentil y como siempre por su gentileza y atención. A ver, usted seguramente, como muchos colegas, estará preocupado por lo que está pasando a nivel nacional con varios temas, me imagino, y fundamentalmente con esto que está hablando de la constitucionalidad o no del tema de la dolarización en la Argentina, ¿no? El colegio se ha expedido en esa materia. El doctor Gil Lavera también habló en las últimas horas al respecto, así que me gustaría tener un poco su visión, su opinión al respecto, ¿no? Bueno, a ver, en lo particular me parece que es un tema que es para analizar un poco más en profundidad, ¿no? Ajá, Porque parecería que estamos discutiendo o marcando agenda con un simple eslogan, que claro, nadie explica bien, de alguna ahí manera, está, de qué forma claro, vamos a avanzar en la implementación de esto sí, y sobre todo en términos jurídicos, ¿no? Como lo ha expresado en una nota que salió ayer y ha circulado en los medios sí, el doctor Rosati, ujú, las consecuencias jurídicas, ¿no? Si claro, esto se puede hacer, no se puede hacer, es ujú, constitucional, de qué forma se podría. En realidad parecería más, yo no soy economista, ¿no? Pero parecería más razonable en términos legales, digo, ¿no? En sí, primer lugar, que es una discusión que se tiene que dar en el Congreso, ¿no? Con las mayorías necesarias, exigidas por la Constitución y las leyes. Y ajá, en segundo lugar, que en realidad tendría que ser un sistema, por lo que estuvimos leyendo y escuchando de los constitucionalistas, un sistema de tipo bimonetarización, ¿no? De eliminación de la moneda nacional, ya sea el peso o el que fuere, claro, ¿no? Un ujú, poco, entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque quizás a veces creo que se ha logrado el efecto deseado políticamente, que es un eslogan que ujú, ha tenido un gancho y una muy grande repercusión sí, de manera favorable en mucha gente que quizás sin entenderlo cree que de un día para el otro va a mejorar su situación, ¿no? Su situación patrimonial, su situación de salarial, ajá, porque alguien dice, miren, a partir de ahora se cobran dólares, pero en realidad lo que sucede es que si el dólar, los pesos estos que no tenemos, no tienen respaldo el día de mañana, pasan a ser dólares, uno pasa a cobrar $300 y jubilado $100, ¿no? claro, ujú. O sea que puede haber un detrimento del poder adquisitivo de la gente que ya realmente está bastante deteriorado, ¿no? Teniendo en cuenta esto que se puede plantear. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, a ver, que en realidad, como lo dicen algunos economistas que estuvieron analizando el tema, tratando de estudiarlo y de hacerlo entender de manera más seria y un Ajá, poquito más profunda, sí, la verdad que no se puede, es muy difícil cambiar la situación económica y financiera de un país si, o sea, si uno no digo recorta, pero si no ordena la cuenta pública, ¿no? Nosotros necesitamos ordenar la cuenta pública y está claro que casi toda la agenda política va a estar de acuerdo en bajar la presión tributaria que hoy en Argentina es muy alta sí, y que afecta de manera, si se quiere, dispar a los que más tienen, pero también a los que producen y por ende dan trabajo y al trabajador asalariado que está por más debajo en los ingresos familiares. Ahora, ujú, esto no se puede hacer de un día para el otro porque si uno no ordena la cuenta y, por así decir, lo sencillo, los gastos corrientes, los gastos mensuales del país, la solución no es otra que generar mayor inflación, porque ¿cómo van a hacer para ponernos más plata en el bolsillo si no recortan un gasto? Van a imprimir más, no hay magia acá claro. posible, ¿no?
Usted vio que en los últimos tiempos se está hablando mucho porque hay una gran preocupación, inclusive de los propios abogados en la capital federal, de las falencias que se está dando dentro del ámbito judicial con la falta de alguna manera actividad concreta de algunos juzgados de la capital federal. ¿Cómo lo está analizando el Colegio Público de Abogados? ¿Están evaluando algún tipo de planteo justamente hacia justamente este organismo como para ver cómo se puede reacomodar esta situación que, según comentan muchos colegas abogados, plantean un montón de dificultades en estos tiempos por, digamos, el cuello de botella que se ha dado en muchos tribunales en el ámbito capitalino? Sí, totalmente. A ver, lo que nosotros tratamos de hacer desde el Colegio Público de Abogados básicamente es mantenernos en contacto permanente con las cámaras de apelaciones, que son los quienes tienen la superintendencia sobre los juzgados de primera instancia, que es a donde en general recibimos algunas críticas o quejas de mal funcionamiento o de mala atención a los profesionales y gente en general, y por otro lado con el Consejo de la Magistratura vía los representantes de los abogados, ¿no? En este caso la doctora Jimena de la Torre, el doctor Miguel Piedecasas y demás. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es siempre llevar o una propuesta o una crítica constructiva para la mejora del funcionamiento. A nosotros lo que nos interesa es que los tribunales funcionen bien, que la justicia sea expedita, que los procesos no se demoren años, que la justicia pueda resolver de manera rápida y transparente. Entonces, más allá de que también en otras oportunidades hemos sacado comunicados y hemos tomado posición sobre la defensa de la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho, eso por un lado me parece que está muy bien y que es necesario, porque institucionalmente la vida política e institucional del país lo necesita. En nuestro rol de defensa de los abogados y del ejercicio profesional, lo que hacemos es ir con la crítica constructiva o la propuesta concreta de cómo se puede mejorar el ejercicio práctico y diario de la abogacía. Y lo hemos hecho también formulándole algunas ideas concretas como pautas comunes para la atención de los abogados, para la atención al público, y lo hacemos de una manera, digamos, permanente, en diálogo con, ya le digo, las cámaras de apelaciones, que son quienes tienen la superintendencia sobre los juzgados, y en las cosas que sean, digamos, más importantes o más grandes, el Consejo de la Magistratura o la Corte. Sí. En los últimos días también se ha escuchado gran cantidad de quejas y de reclamos de los propios abogados que dicen que de alguna manera en la ANSES le están como intentando impedir su trabajo profesional y de asesoramiento para que esas personas que ingresan justamente en la etapa jubilatoria, de alguna manera coartando la posibilidad de asesorar adecuadamente aquellas personas que entran en su etapa jubilatoria en la tercera edad, como para tener, digamos, una orientación adecuada, ¿no? Y después hay otro tema también que está preocupando bastante, que es el accionar que tienen, por ejemplo, los mandatarios en el ámbito de la capital federal con estas grandes cantidades de demandas que están realizando contra los contribuyentes de capital federal que de pronto no han podido pagar justamente el ABL o las patentes, que les llega automáticamente un embargo en sus cuentas sin haber sido notificados. ¿Ha habido algún tipo de investigación al respecto desde el Colegio Público de Abogados para orientar justamente no solamente a los propios abogados, sino a la ciudadanía en su conjunto sobre esta problemática tan compleja que se está dando en estos tiempos, doctor? Sí, por supuesto. A ver, son dos temitas, ¿no? Sí. ¿Cómo, perdón? Son dos temas totalmente distintos, Sí, pero tienen mucho que ver poco, con lo mismo, ¿no? Ordeno un poco lo que venimos hablando. Por un lado, a ver, nosotros, por ejemplo, con el caso de la ANSES, básicamente lo que hicimos fueron tres cosas. A ver. Por un lado, metimos un amparo. Presentamos un amparo en el cual el juez y le corrió vista al ANSES, al Ministerio Público Fiscal y demás, y lo que se terminó fue, si bien fue dejada sin efecto la circular. En realidad lo que hicieron fue, no la derogaron, sino que dijeron que ahora los abogados podían asesorar y acompañar o realizar los trámites de aquellos clientes que querían jubilarse o querían
sumarse a esta moratoria provisional. Eso Sí. lo hicimos, digamos, nos pareció que era de alguna manera una situación que atentaba contra el derecho constitucional de los abogados de ejercer la profesión, sobre pretexto de un mal entendido acceso a justicia, ¿no? Lo que Sí. nosotros decimos es, primero, nosotros tenemos el derecho constitucional a trabajar y a su vez los clientes tienen el derecho a tener un abogado de confianza que los asesore, porque la gran mayoría de las veces, las primeras liquidaciones que hacen siempre son defectuosas o Erróneas, terminan sí, hay teniendo algún muchos problema. errores. Sí. Entonces, lo que nosotros decíamos es, mire, el que quiere ir solo va solo, no hay problema, pero quien quiere consultar con un abogado, ustedes no pueden no permitir que un abogado saque el turno, haga las presentaciones y demás. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros también lo que hacemos con los abogados muchas veces es le brindamos asesoramiento para que ellos mismos puedan quejarse, ejercer sus derechos y demás, facilitándole modelos o teniendo conversaciones para asesorarlos jurídicamente, porque la verdad que también son situaciones irregulares en las cuales un organismo del Ejecutivo Nacional no deja ejercer libremente la profesión. Y en tercer lugar, lo que también hemos hecho, creo que con dos casos particulares, que distintos estudios jurídicos hicieron presentaciones en la justicia, estos amparos o solicitando medidas cautelares, y el Colegio de Abogados se presentó en los expedientes haciendo saber al juez que el colegio acompañaba el reclamo de los colegas y hacía saber su interés en la resolución del tema. O sea, son, digamos, tres cosas distintas. Por un lado, el colegio actúa de manera proactiva, metiendo una medida cautelar con la oficina de asuntos jurídicos que nosotros tenemos en el colegio. Por otro lado, se asesora a los matriculados para que ellos lo puedan hacer y darle las herramientas, los modelos inclusive. Y en tercer lugar, aquellos que solicitan que los acompañemos ante la justicia también lo hemos hecho. Siempre a fin de que poder garantizar la defensa irrestricta del ejercicio profesional, ¿no? Que es uno de nuestros principales objetivos como colegio público de abogados. Sí. Lo que notamos es que hay muchas quejas de parte de los ciudadanos que inician justamente la tramitación, plantean que hay mucho maltrato y mucha demora en la definición justamente de gente que ha aportado durante 40, 50 años y que llegan justamente a esta situación y son mal atendidos, ¿no? O sea, no hay de alguna manera, por un lado, una liquidación adecuada, que hay muchas quejas al respecto, producto de que parece ser de que el ANSES no realiza justamente adecuadamente las liquidaciones y después la gran demora que producen, ¿no? Bueno, ahí tenés dos cosas que para las cuales fundamentalmente la primera, todas las personas tienen que tener la posibilidad de acceder a la consulta, el consejo y el asesoramiento jurídico de un abogado, porque después una vez que uno consiente y inicia el trámite con una liquidación mal hecha, después es muy difícil revertir esa situación. Eso Claro. me parece que, digo, yo se lo doy a cualquier amigo o a cualquier familiar, le digo, mirá, no dejes de consultar a un abogado, aunque sea un amigo, ¿viste? Porque realmente es muy usual que las liquidaciones estén mal hechas o que los redondeos sean siempre en contra de la persona que se tiene que jubilar, luego de, como bien vos has dicho, muchos años de esfuerzo y hacer aportes. Eso, lamentablemente, es producto también, entiendo, de un sistema en el cual se ha ampliado mucho la posibilidad de jubilarse a gente que no tiene aportes, entonces la persona que hizo aporte durante toda su vida, ve menospreciado el dinero o el aporte que ha hecho él porque el sistema obviamente no es autosuficiente, no se puede Claro. financiar. Y después está el otro tema de que es realmente, es preocupante cómo puede ser y realmente... no sé, no encuentro la palabra adecuada para decirlo, sin decir una mala palabra, Sí. de decir cómo vamos a demorar los trámites de las personas que se están jubilando, que tienen edad avanzada. Exacto, es Personas que no vergonzoso, están ¿no? trabajando, que no están Claro. en edad productiva, que necesitan seguramente de ese dinero para pagar, no Sí, para depende, pagar depende de su vida, remedios, ¿no? para El pagar, comer, depende de el su vida. alimentarse, Entonces, la eh, medicina, la comprar los especulación medicamentos. y la Claro, chicana es de demorar vergonzoso. el trámite a un jubilado, creo que es de las peores cosas que puede hacer el Estado. El Estado muchas veces, ¿no? Todos los gobiernos se quejan de lo que duran la duración de los procesos, de la alta litigiosidad, pero es el propio Estado el que Es que la genera esa genera, alta claro, ahí está. litigiosidad Ujú. cuando
realiza mal las liquidaciones y cuando demora en la resolución administrativa de estos casos que debieran ser fáciles, sencillos Sí. y Aparte el maltrato que uno ve, ¿no? Yo los otros días mayores. estuve justamente acompañando a gente conocida como para ver lo que pasaba. Es vergonzoso cómo maltratan a la gente, ¿no? Hay una gran cantidad de empleados que maltratan a personas mayores que, bueno, es entendible que estén nerviosas justamente por la situación que se vive, el estrés que tienen y el maltrato, la desatención que hay, ¿no? Cómo van dilatando, cómo van demorando las cosas con mucha perversidad, ¿no? O sea, gente que tendría que estar preparada para atender justamente a personas No se puede mayores de la especular tercera. así. Claro, El Estado es muy Nacional, triste, muy patético ver ese tipo de sí, no, situaciones. no, es macabro porque Ujú. el Estado Nacional apela y lleva hasta la Corte Suprema, dilatando los plazos, casos de regulaciones que de gente con una edad muy Muy avanzada. avanzada, sí. Entonces no se Ujú. puede Claro. sino pensar mal, Ajá. ¿viste? Es tremendo. Ahora, ¿hay una manera de revertir esta situación a través del Colegio Público de Abogados, a través justamente de la gente, de los profesionales que trabajan en este área, como para poder acompañar a la gente en este proceso Mira, tan nosotros difícil que tienen que tratamos, atravesar los ciudadanos? sí, nosotros por un lado tratamos siempre de asesorar y aconsejar a la gente que consulte un abogado, porque me Ajá, parece que es fundamental, eh, eso por un lado. Y para aquellas personas que no tienen, digamos, eh, ningún tipo de bien y que no tienen solvencia, sí, también existen bueno, el colegio tiene un consultorio jurídico gratuito para aquellas ajá, personas que no tienen recursos, para que los asesoren o para que los ayuden, porque bien, son derechos fundamentales y como decías vos bien, a veces está en juego la propia subsistencia tal en una cual. edad en la que no es fácil Ujú, llevar adelante una changa o arreglárselo. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros también permanentemente estamos reclamando a los distintos órganos del Estado Nacional ujú, para que se mejore el funcionamiento de estos, de la atención al público y demás. Y en tercer lugar, que me parece que no es menor, también brindamos capacitaciones a los matriculados para que estén preparados y actualizados en el ejercicio de la profesión, en este caso los temas previsionales, para que puedan realmente asesorar y brindar respuestas rápidas y ágiles a los clientes. Nos claro. parece fundamental esos tres Ujú. ítems, digamos. Hay otro tema que yo le comentaba que preocupa mucho a los ciudadanos de la capital federal, esa tremenda presión impositiva que hay, que para muchos está resultando impagable. El tema justamente de las tasas de ABL que se han incrementado por arriba del 600-700%, y también el tema de las patentes. Producto de ello, muchos ciudadanos se encuentran con que, bueno, luego de varios meses de no haber cancelado el pago de estos impuestos, le viene directamente un embargo, ¿no? Y también lo llamativo es que, por ejemplo, deudas de 10.000 o de 20.000 pesos, por ejemplo, tengan una carga impositiva de casi 100 o 120.000 pesos, generándole una deuda que en un principio es de 10 o de 20.000 pesos, llevándola a 130, 140.000 pesos. ¿No hay un tremendo abuso de parte del Estado y de los organismos justamente de Bueno, cobrar ahí esta tremenda cantidad de dinero? O sea, no es un robo lo que se está haciendo, ¿no? Este trabajo, esta intermediación que han generado en el ámbito de la capital federal con una gran cantidad de mandatarios que operan realmente de una manera insensible contra los ciudadanos que no están en condiciones de pagar esos valores y que lo terminan poniéndolo contra la pared. O sea, evidentemente hay un abuso desmedido de parte del Estado en este sentido, ¿no? Ahí me parece que lo que debiera revisar el Estado básicamente es eh, el monto de los casos que desea, digamos, por un lado perseguir, judicializar, porque, como bien decís, cuando uno decide judicializar deudas por montos tan bajos, lo que también hace es incrementa no solo el proceso, sino también los costos, porque Bien, después claro. tenés los honorarios de un abogado, de una tasa de justicia y demás. Con lo cual ahí lo que me parece que hay que revisar es esta, digamos, política de ver
qué se reclama y por qué vía. Me Porque parece como que hay una inconstitucionalidad, doctor, en concreto con respecto a la falta de notificación, o sea, no hay, digamos, un previo aviso a los contribuyentes de que se va a producir justamente a raíz de la deuda que genere por no haber podido pagar el ABL o la patente, como para prevenirlo y notificarlo previamente. Eso es lo que no está pasando, como que se armó un negocio paralelo para sacar provecho de la situación, ¿no? Del deterioro económico que tiene el ciudadano al no poder justamente acceder a un ingreso razonable que le permita vivir y pagar justamente todos los impuestos en tiempo y forma. El Estado encima lo sanciona aplicándole un incremento, una tasa de interés que es vergonzosa, es muy llamativa, ¿no? Como que es, dan a entender como que es un nuevo curro que se genera del Estado para habilitar a determinada cantidad de personas a que hagan otro negocio paralelo. No hay transparencia en ese sentido, ¿no? bueno, de vuelta, me parece que lo que hay que revisar es de qué manera se reclama, se exige, y bueno, desde ya coincido con vos en que se tiene que hacer de la manera, digamos, adecuada en términos de las notificaciones, Ujú. ¿no? Y todo eso, porque de golpe uno se da cuenta que tiene una deuda de hace un tiempo y que ha avanzado el proceso. Entonces, me parece que se deberían revisar esos mecanismos para hacer algo y para ofrecer planes de pago, porque estamos viviendo una situación, ¿no? De una inflación que se está acelerando y que realmente le pega mucho a la Claro, gente ahí está el y tema. es lo que genera, en definitiva, no poder cancelar las deudas a tiempo, Es ¿no? que muchas de esas personas que son afectados es gente de la tercera edad. Ahí está lo patético, ¿no? No es gente que especula o un comerciante o un industrial que, bueno, no pagó porque, bueno, no tenía ganas de pagarlo, ¿no? O la viveza criolla habitual que puede plantearse en algunos sectores. Perfectamente, en este caso el juzgado puede detectar cuál es la situación o por lo menos mínimamente investigar cuál es la situación de la persona que está afectado por esta situación y dar un poco, como usted lo planteaba, un plan de pago es una alternativa. Sin embargo, van Ujú. y directamente le incautan el sueldo a la persona en la caja de ahorro o en una pequeña cuenta corriente que tiene de una manera intempestiva. O sea, es atentar contra la inconstitucionalidad justamente y contra la libertad de las personas de poder defenderse adecuadamente. O sea, no hay, digamos, como yo le decía anteriormente, un aviso o un llamado de atención de decirle, mire, si usted no normaliza esta situación, le va a pasar esto. Anticiparle o darle o ver cuál es la situación de cada caso en particular, ¿no? De manera intempestiva van y lo bloquean de una manera que no es razonable, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que ese tipo de cosas es a las que hay que estar atento en estas situaciones de vuelta, además hasta por un tema de sensibilidad social, Claro, ¿no? fundamentalmente Porque teniendo en cuenta eso que usted plantea, vos fíjate que lo que me estás diciendo se relaciona con el tema anterior, que el Estado totalmente, de alguna claro. manera chicanea los pagos, pero por otro lado te exige Ahí como, está, ¿no? exactamente. Y es gente que está realmente en una situación complicada, como usted claramente lo decía, a veces no teniendo posibilidad de tener ningún otro tipo de ingreso, y cómo de esta forma intempestiva atentan contra personas que están realmente en condiciones En una muy situación inferiores, ¿no? Y en delicada, por situaciones supuesto. delicadas, claro. Por ¿Cómo está supuesto. viendo el posible debate que se va a generar en las próximas horas? Tengo entendido que el doctor Gilavedra va a participar como veedor con Ujú. otros hombres y personalidades y mujeres justamente para un poco supervisar y evaluar cómo van a darse justamente estos debates que tienen como protagonistas a los candidatos políticos que se van a presentar justamente en los próximos tiempos, ¿no? Sí, justo recién cuando hablábamos por teléfono me estaba contando que hoy ellos están como invitados a ver el debate de los Claro. Ujú. de los vicecandidatos a vicepresidentes Exactamente. y Ujú. bueno, están en la organización y las decisiones lo que va a ser eh, el debate presidencial. La verdad que me parece que es muy importante e interesante esto de los debates. Me parece que en la medida que se pueda
intercambiar ideas, refutar un poco y profundizar un poquito más los temas. Es sano para que toda la ciudadanía pueda votar con más información. Me hubiera gustado en lo personal desde ya que hubiera quedado el tema justicia y demás, porque ejercicio de la justicia y los temas relacionados como ejercicio de la abogacía y demás no quedaron en la votación, quedó creo que medio ambiente y derechos humanos. Sí. Vio que fueron el consejo directivo y los equipos de los candidatos sí. Definieron 4 ejes y después fueron 2 más sometidos a la votación. Como que no quisieron tocar algunas cuestiones sensibles para la sociedad, ¿no? Justamente. Yo creo, sí, pero bueno, nada, a ver, el defecto de formación de uno y lo que a uno le gusta. Sí. Pero porque además me parece que es interesante, porque está poco clara cuál es la visión de la justicia, del funcionamiento de los tribunales que tienen los distintos candidatos, ¿no? Al menos yo no le he escuchado mucho te diría ninguno, ¿no? No, prácticamente ninguno habla concretamente de esta cuestión, ¿no? De lo Se que habla pasa. de seguridad más que de justicia, ¿no? Y la gente está necesitando que haya un poco más de claridad en ese aspecto, ¿no? Como que muchos están sospechando de que se ha cajoneado esta cuestión justamente para no hacer tan sensible justamente la respuesta que puedan tener los candidatos que los pueda afectar. Pero eso también demuestra de que se está ocultando justamente algunos de los temas que la gente necesita conocer porque están solicitando que le resuelvan esos temas que son muy preocupantes, ¿no? A ver, un poco lo que nosotros tratamos siempre de decir, no solo desde el colegio público, sino también desde los espacios de debate, de intercambio de ideas, ¿no? La justicia, el Poder Judicial, es por un lado la última defensora y garante de nuestros derechos fundamentales, ya sea desde la vida, la propiedad, hasta todo lo que hay en el medio. Y además no solo eso, es debatir un poder del Estado que es un poder permanente. ¿Qué tipo de poder judicial quiero? ¿Cuál es el perfil de juez que a mí me gustaría que sirva a la comunidad, que tenga una mirada o una visión de país, de qué manera, ¿no? Entonces me parece que es un debate de fondo que, bueno, lamentablemente todavía también, a ver, es entendible que con una inflación como la que tenemos, con problemas de la generación de trabajo, digamos, en blanco, la gente está más preocupada por pensar en la seguridad y en que no llegue a fin de mes que en la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial. Lamentablemente esta es una realidad. Pero bueno, me parece que también es un debate que en paralelo se tiene que tener en cuenta porque si no es como que uno va y vota y le da un cheque en blanco sin saber qué se va a hacer con eso, ¿no? Tal cual. Le agradezco, doctor Cáceres, como siempre, la amabilidad y en cualquier otro momento lo convocamos para desarrollar muchos temas que están ahí también dando vuelta y que generan mucha inquietud social en estos tiempos. Por favor, para mí es un gusto, un saludo y muchas gracias como siempre. Muy amable, gracias, muy gentil. Ustedes lo escuchaban al doctor Martín Cáceres, que es el secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, desarrollando justamente temas inquietantes para la sociedad, que plantea justamente en estos días una manera de normalizar y de ver cómo se van emprolijando muchas cosas que necesitan resolverse. Ya seguimos con ustedes aquí en Galáctica Internacional. Galáctica Digital, radio y televisión Iberoamérica.